Hola a todo el mundo, comenzamos con la segunda parte del video que voy a subir capítulo hoy día, así que continuemos con el especial de los 1000 días de informe especial entrega junto con las entrevistas que se hicieron durante los años después de la dictadura hasta el 2013, que les recuerdo es donde está el video. Así que pongámonos cómodos para continuar con el videito. Vamos para allá. Recuerda, antes de comenzar, que soy Soanfu y si a ti te gustan los comentarios o lo que estoy haciendo, darle like, suscribirse, compartir y comentar. Con todo el respeto, en los comentarios, en la caja de comentarios, sé lo único que les pido. Yo sé que no soy monedita de oro, pero ya saben, no a todos le tenemos que gustar. Así que comenzamos y sigamos con este especial. Vamos a esperar que se cargue. Que pretendían acelerar el tranco revolucionario con grupos armados, tomas de fábricas y campos, tenía su contraparte en el sabotaje de las brigadas de Patria y Libertad, destinado a estrangular el abastecimiento de las grandes ciudades. Así que era imperativo cortar también el flujo de cargas a través de ferrocarriles, y eso se hace cortando puentes, no volando el Mayeco, porque eso sería un daño estructural. Sería como la antipatria estar haciendo algo así. Ok, mencionas que antipatria, pero no tuviste ningún problema para desabastecer a todo un país mientras un pueblo se estaba muriendo de hambre. Listo. Excelente paradoja y excelente cinismo. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Eso les mencioné igual que ayer. Esto fue un caldo de cultivo. Un presidente o un gobierno tiene que sí o sí estar bien con Dios y con el diablo y al mismo tiempo estar mal con Dios y con el diablo. No puedes darle el gusto a todos y tampoco tienes que seguir el gusto a todos, o sea, es imposible. Pero sí tiene que haber una cooperación de ambas partes. Comandos de Patria y Libertad desatan una oleada terrorista para interrumpir el transporte caminero, la electricidad y la distribución de combustible. Lo más sorprendente del sabotaje es que fue organizado por oficiales de la Armada que estaban complotando contra Allende. ¿Qué oficiales le propusieron eso? Había un capitán de la Marina, cuyo nombre no voy a dar porque no es pertinente aún. No, ¿y saben Que por qué no es trabajaba- pertinente? Porque esto sí que lo voy a comentar y no lo voy a dejar pasar. No es pertinente mencionar a ciertas personas porque aún están en puestos importantes del Estado de Chile trabajando como, no sé, personas encargadas de la entidad de seguridad del Estado o personas que están dentro de las cúpulas más importantes del ejército. O sea, ¿por qué vas a dar el nombre de alguien que estuvo literalmente traicionando a la patria solamente porque sabes que aún está en los lugares más importantes de Chile o en ese tiempo que era un senador designado? Excelente, señores, excelente. Sigamos escuchando. En el equipo del almirante Merino. Al comenzar septiembre, el paro de los camioneros atormenta al gobierno y resulta difícil hacerlo fracasar, porque los transportistas son financiados con fondos de la CIA y de empresas extranjeras canalizados por Orlando Sáenz y la SOFOFA. La producción industrial y agropecuaria se desploma. La ineficiencia, la politización y la indisciplina laboral causan estragos en las empresas estatizadas. La situación de Chile se torna angustiosa. Hay quienes desean acelerar la descomposición del país para provocar la anhelada intervención militar y establecen contacto con el capitán de Marina en retiro Vicente Gutiérrez, que trabaja como instructor para Patria y Libertad. Y se le dan nombres de personas, de dirigentes de la UP, a los cuales había que hacerle atentado en sus casas. ¿Liquidar, por ejemplo, a quiénes? Voy a dar un solo nombre. Se nos pidió concretamente que atentáramos contra el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, a lo cual me negué. Sí, te negaste, pero cuando a ti se te pidieron los datos para las investigaciones, cuando regresó la democracia, no abriste la boca, sino que varios años después. ¿Se dan cuenta por qué mi país, Chile, aún no puede terminar con una reconciliación?
Porque personas como esta, la que están viendo en pantalla, tienen el descaro de mencionar el atentado tanto, la persona tanto, es que no voy a hablar porque no corresponde. Porque claro, están ocultando y aún están protegiendo personas que no deberían estar protegiendo. Que deberían dar los nombres para poder por lo menos limpiar o hacer juicio de lo que corresponde. Si ya pasó. Ya pasó, ya invadieron, ya se terminó la democracia, hubo un golpe de estado, mataron a gente, hubo casos de lesa humanidad, un montón de cosas que pasaron, violación a los derechos humanos a montones. Ahora, si quieres limpiar y te limpias la boca diciendo no, que queremos un estado más tranquilo después que llegó la democracia, porque esto también lo vamos a mencionar después, porque ya hubo un momento que hasta a los mismos empresarios se les arrancó de las manos el señor Pinochet. Entonces, ten la cara de raja, por así decirlo, que si al mismo tiempo tú mencionas que estuviste metido en atentado, bueno, ten la cara de raja de decir con quiénes estuviste. Y paga las consecuencias, como cualquier delincuente que es capaz de vender, no sé, discos pirateados en la calle. Bueno, pero paga las consecuencias. O porque por solamente tener plata y ese hecho de tener plata no te hace pagar las consecuencias. Eso es lo que está mal. Todos tenemos que pagar, independientemente si sirvió o no sirvió, pero todos tenemos que pagar en cierto punto, porque hubo gente que perdió su vida, hubo gente que fue violada en su humanidad, y listo, y se acabó. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con este círculo? Hasta que hablen, o hasta que mueran. Absolutamente, y desde luego no se hizo. En una ocasión, estando comiendo en mi casa, Jorge Arrate, que en ese entonces era ministro, no recuerdo de qué ya, de repente sentimos una balacera, salimos, bueno, el auto del ministro había sido atravesado de lado a lado por 4 o 5 impactos de bala. Todo este terrorismo que se empieza a generar espontáneo, porque indudablemente hay una cantidad de atentados y de situaciones de violencia que no corresponden a directrices del Movimiento Patria y Libertad. Espérate, es que esto es lo más entretenido de esto. Ellos mismos provocan los atentados, después dicen, no, yo no fui, pero igual suceden los atentados. Como que aquí hay algo que no me cuadra y no va a seguir cuadrando hasta que abran la boca, así de simple, hasta que acepten sus errores. Fue entretenido el golpe de estado porque recibieron a manos llenas la plata que supuestamente le había robado el gobierno socialista de Allende. Bueno, no fue tan entretenido cuando el mismo señor Pinochet le fue quitando las cosas, ¿cierto? Y por eso mismo después hicieron organizaciones, hicieron tratos para poder sacar al señor Pinochet. Pero ¿después de cuánto tiempo? ¿Después que se dieron cuenta de eso y 17 años después? No. No me viene esa excusa. La Sinceramente, esa política se excusa hace no en me las viene. calles y la intervención militar está en boca de todos. Allende expresaba públicamente su confianza en las Fuerzas Armadas. El presidente Allende fue extraordinariamente atento con las Fuerzas Armadas. Yo le digo que en 3 años, o en casi 3 años, solamente eliminó 2 generales de la Fuerza Aérea. Circunstancia que en periodos posteriores salieron 16, 18, por una sola vez. Fuera de alta ejemplar de las Fuerzas Armadas de mi patria, fuerzas profesionales, respetuosas de la voluntad popular, la que aplastaron a la insolencia imperialista y a la propia reacción chilena. Frente a los militares, Allende prohibió, digamos. Y esto es lo que vuelvo a mencionar. Con esas declaraciones, con esa presentación, con esos discursos, en un momento que el país lo que más necesitaba era reconciliación y tranquilidad, es como estarle echando encima al fuego. Tú no reconcilias a ambas partes teniendo feroz embarrada dentro de la misma cúpula o de los mismos ministros, donde te viste obligado a poner a militares para poder tranquilizar al pueblo, o en realidad no tranquilizar al pueblo, sino tranquilizar al empresariado. Y aún así sales con ese tipo de discurso, ¿qué crees que van a pensar? Será muy importante la imagen de Allende, pero debemos aceptar que cometió errores que impulsaron más rápido la caída y el desenlace de un golpe de Estado. ¿Iba a pasar con Allende o iba a pasar con cualquiera? La diferencia era qué tanto tiempo iba a demorar. Esa es la diferencia. Pero Allende, con su forma de ser, con su forma de cómo dirigió el gobierno, adelantó todo. Algo que iba a pasar 20 años después quizá, o quizás ni siquiera iba a pasar, pero yo creo que sí iba a pasar igual. Pero él aceleró absolutamente todo. Nada más que eso.
Y no fue capaz de ver la realidad de lo que le estaba sucediendo en ese trabajara momento. una labor de inteligencia hacia los militares, básicamente porque, digamos, temía una provocación. El mandatario diseña diferentes estrategias para desarticular el golpe. Una opción rechazada es nombrar ministros a los demócratas cristianos Fernando Castillo Velasco y a Domingo Santamaría. No estaban dispuestos a tenderle una salvavidas a este gobierno, que no tenían mayor razón. Ya Eduardo Frei estaba demasiado comprometido en una lucha ya no solo anti-Unidad Popular, sino que anti-Allende. El Partido Comunista fue partidario de entenderse con nosotros. El Partido Radical fue partidario de entenderse con nosotros. El Partido Socialista dijo que por ningún motivo. El MAPU por ningún motivo. El MIR por ningún motivo. Allende no obtuvo del Partido Socialista de ese momento el apoyo político que necesitaba. Un gobernante habría debido cortar por lo sano y escoger él el camino que hubiera creído más adecuado. ¿No te responsabiliza a la democracia cristiana que no se haya llegado a un acuerdo? Sí. ¿La piedra en el camino aquí parecía ser Altamirano y el Partido Socialista? Fundamentalmente Altamirano y la corriente predominante en el Partido Socialista, unida al MIR, unida al MAPU, que mantenían posiciones también irreductibles. ¿Ellos serían, a su juicio, los principales responsables de lo que pasó en Chile? No sé si los principales, pero si por principal se entienden los que tienen mayor cuota de responsabilidad, yo creo que sí. Yo soy el chivo expiatorio. No. A ver, y aquí le encuentro la razón al expresidente Erwin. Y él lo ha repetido en el capítulo anterior, lo vuelvo a repetir ahora, y lo voy a seguir repitiendo para que lo entiendan. Un presidente tiene que aprender a hacer las cosas no a su modo, pero si te estás dando cuenta que está quedando una cagada grande en tu país, que la única forma de tranquilizar y tener, no sé, a tu lado ciertos partidos políticos que te pueden ayudar, aunque tu partido que te acompaña te dice que no, ¿sabes qué partido? Muchas gracias, te cierro la puerta, pero yo necesito a estos dos personajes y lo siento acá. Y listo, y se acabó. Por eso menciono que cuando tú eres presidente de un país tienes que estar bien con el Dios y con el diablo. Tienes que estar mal con Dios y con el diablo. No puedes quedar bien con todo el mundo, no puedes quedar mal con todo el mundo, tienes que aprender a tener un equilibrio. Y ese argumento que dicen que el capitalismo es malo, que el capitalismo es malo, que el imperialismo es malo, no es así, porque lo que tú estás vistiendo, el celular que tú tienes en tus manos, el computador que tú tienes, el juego si uno juega videojuegos, o hasta el simple cuaderno que uno tiene, la mesa que uno tiene, viene gracias a un sistema capitalista y, como ellos dicen, imperialista. Pero hay que encontrar un equilibrio, nada más. Es lo único que se pide, encontrar un equilibrio. Y justamente estos errores que se cometieron en ese gobierno no se pueden volver a cometer nunca más. Pero nunca más. Porque siempre vas a tener la soga al cuello diciendo vamos a hacer un golpe de Estado en cualquier momento porque no me gusta tu forma de gobernar. Y hay partidos que obviamente lo van a aplaudir, esencialmente los que están radicalizados hacia, obviamente, lo que tú estás diciendo o que tú tienes un discurso en contra de ello, que es el famoso imperialismo. Entonces, hay que tener cuidado. Y nosotros somos los que tenemos que tener cuidado cuando votamos y ponemos a los personajes donde están sentados. Si vemos que no son idóneos, entonces no los coloques. No porque te caigan bien. Yo he sido el causante principal del golpe. No hubo asesinatos del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider. No hubo participación de la CIA. No hubo terrorismo de la derecha en que se volaban una vez por semana torres. Sectores izquierdistas están convencidos que hay que prepararse para lo que denominan ofensiva fascista y patronal. Yo no tuve noticias en cuanto a una fecha fija en que se iba a producir la intervención militar, digamos, o el pronunciamiento, o el golpe, como quiera llamarse, ¿no? Pero sabía que tenía que venir. La derecha lo que quería era echar a Allende. Y nosotros no estuvimos nunca en esa posición de echar a Allende, porque Allende era el presidente constitucional del país. Don Eduardo Frei pensaba que no había otro camino que el término del gobierno de Allende. No es que él estuviera fragando un golpe militar, él no tuvo ninguna intervención en ese sentido. Lo que sí yo le puedo decir categóricamente, que el Partido Demócrata Cristiano,
Cuando se produjo el golpe militar como una consecuencia irremediable y la única salida posible que tenía el país, como una necesidad del país para salir de ese estado de cosas, el Partido Demócrata Cristiano lo aceptó el golpe. Pinochet aparecía como un hombre leal al presidente y solo se incorporó a la conjura recién el 7 de septiembre. El almirante Merino, quien ya dirige de hecho a la Armada, envía un emisario a Santiago informando la fecha del golpe y pidiendo las firmas de los otros comandantes en jefe. En la carta señala: Gustavo y Augusto, bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 y la hora H6. Pinochet, quien aseguró haber planificado la operación para el 14 de septiembre, acepta la imperativa cronología de la Marina. En el último periodo Salvador Allende estaba muy tenso, muy preocupado por la situación. Yo recuerdo que tuvimos una conversación en La Moneda con él unos 10 días antes del golpe militar, una tarde, concurrimos los dos, Arturo Girón y yo, y nos preguntó, por ejemplo, si teníamos pasaportes. Dijimos, no, nosotros no sacamos pasaportes. Entonces dijeron, saquen pasaporte y preocúpense de sus familias, que pueda ocurrir. El 8 de septiembre, el retirado general Prats almuerza con el presidente y le sugiere abandonar el país. Allende responde jamás y le habla de un plebiscito para resolver democráticamente la situación. Allende tenía el apoyo incondicional del general Augusto Pinochet Ugarte, del jefe de la Marina, del jefe de la aviación, de otra serie de generales que no quiero ni nombrarlo porque algunos de ellos estuvieron en contra del golpe, otros cambiaron, los Brady, los Urbina, almirante. Bueno, o sea, no era una locura de Allende, un abandono de la realidad de Allende, el estar trabajando ese día 10 en un llamado a plebiscito, cuando ya era claro de que había una movilización importante de las tropas. Casi un centenar de marinos antigolpistas han sido arrestados y la Armada quiere desaforar a Carretón y a Altamirano para procesarlos por sedición. Desafiante, el líder socialista condena en el Teatro Caupolicán los abusos contra los marinos arrestados. Importa más el discurso de Carlos Altamirano de horas antes del golpe de Estado que la participación durante 1000 días de la CIA, del gobierno americano, de Nixon, de Kissinger. No. Vuelvo a decir, tú no le puedes quitar la culpa a uno y a otro. Si ves que está el ambiente enrarecido, si ves que están los militares, ni siquiera te hacen caso. Tuviste hace unos meses atrás el famoso tanquetazo. Ahí mismo comprobaste que no tenías movimiento de reacción, que ni siquiera lo de las armadas te escuchaban. Entonces tuviste por lo menos un par de meses para darte cuenta o para darte un golpe con la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos personajes se rodean de gente que no te permite ver la realidad, que obviamente van avanzando y van dejando caos a su paso. Uno no quiere aceptar la realidad y le echa la culpa a la CIA. La CIA, compadre, la CIA lo único que hizo fue cosechar lo que ustedes sembraron durante 900 días antes. Eso es lo que hizo la CIA. Nada más. La CIA lo único que hizo es, aprovechándose del caos que ustedes mismos provocaron, porque en realidad no querían estar de la mano con los capitalistas y quitaron muchas empresas también, la CIA lo único que dijo, bueno, nosotros vamos a echarle más leña al fuego. Mientras tú le sigues echando benzina al fuego, yo no le voy a echar leña y voy a apoyar para que te saquen. Nada más, de eso se trata. No nos veamos la mano entre gitanos. Quizás sí tenga responsabilidad la CIA, pero solamente el golpe de Estado es el conjunto de cosas que sucedieron no hace 1000 días, si hace un poco más atrás, cuando Frei padre también se metió. Porque nadie quedó contento cuando a los patrones se les quitó, a los patrones de fondo se les quitó terreno para entregárselo a los campesinos. Así de simple. Esto fue una acumulación de cosas. Nada más. Pero como se hicieron con el poder, puso a gente que no correspondía a los lugares, en los lugares que necesitaba personas adecuadas, acordes con la situación, pero eligió personas que estaban más ad hoc a su pensamiento socialista. Bueno, un efecto mariposa. Esto reventó. Nada más. ¿O ustedes creen que los de la Armada no estaban listos para un golpe de Estado? Desde antes de Frei, si Chile ha tenido varios golpes de Estado, si nosotros hemos sido un país con varios golpes de Estado. Si no nos veamos la mano entre gitanos. Pero cuando estábamos logrando estabilidad,
lo inestabilizaron más. Así de simple. No puedes venir de una reforma fuerte como fue la reforma agraria en Chile y imponer una reforma tan fuerte como lo hizo Allende. Quizás si hubiese sido más paulatino las reformas, ni un problema, porque no hubiesen tenido tema para alegar. Pero fue una reforma muy brusca. De acuerdo, se sacaron buenas cosas, se sacó la nacionalización del cobre, que hasta el día de hoy nosotros tenemos que estar agradeciendo eso. Se implementó algo para la situación alimenticia de los infantes en Chile. Pasaron muchas cosas buenas, educación, salud, un montón de cosas, pero fueron reformas demasiado fuertes que no estaban preparados los chilenos aún porque había mucho analfabetismo. Tú estabas gobernando un país analfabeto. No estabas gobernando un país que estaba gordo. O sea, entiendan, en esa época llegar a cuarto básico ya era mucho. Tú para sacar licencia de conducir, tú tenías que estar máximo con saber leer y escribir. Para ser carabinero tenías con suerte saber sumar, restar y escribir. Por lo menos escribir tu nombre. De ese país estamos hablando. Y ese país es el que se fue a un golpe de estado porque necesitaba comer. Claro que no sabían que se estaban metiendo de una peor a una mucho peor. Porque igual se quedaron sin comer con el golpe de estado. Propone el 10 de septiembre que los diputados y senadores renuncien y se llame a elecciones generales. La propuesta llega tarde. Una corte de apelaciones verá el desafuero de Altamirano el día 11 de septiembre y es el pretexto de Pinochet para el acuartelamiento de tropas. Informa de esa decisión al ministro de Defensa, señalando que lo ha resuelto previendo incidentes. En la UP, con excepción de Altamirano, pocos dudan de la lealtad de Pinochet, quien hablaba diariamente con el mandatario. Yo tenía antecedentes que era un hombre muy doble, muy ambiguo, de que trabajaba siempre, había trabajado con unos y otros, de que era un hombre muy ignorante, de que dentro de los militares se habla de los generales cuarteleros, un título así, o sea, del que anda imponiendo orden, pero que no tiene ninguna capacidad intelectual, como era el caso de Schneider, como era el caso de Prat y como era el caso de muchos otros. Pinochet evidenció astucia y aparentemente pidió a Allende postergar el llamado a plebiscito para no retrasar el golpe. El ejército y las Fuerzas Armadas hasta el último momento apoyaron el gobierno. Y qué mentira más grande, porque el ejército no apoyó al gobierno hasta el último momento. El ejército estuvo preparando como 10 años, 15 años atrás un golpe de estado que le resultó ahora, que le resultó justamente para el año 73, porque fue cultivado fuertemente fue cultivado durante 2 años antes. Entonces como, bueno, sin comentarios, ¿cierto? Pero el presidente de Chile la ignora y en los diarios se anuncia que Allende concurrirá el martes 11 de septiembre a un encuentro por la vida en la Universidad Técnica del Estado. El 10 de septiembre. Incorporado ya a la conjura, Pinochet traslada a su familia a un regimiento de los Andes comandado por el coronel Cantu Arias, un oficial simpatizante de Allende. Almuerza con el general Lee. Dato importante en esto, y no lo voy a dejar pasar. En estos momentos nosotros tenemos una alcaldesa que se está candidateando como presidenta. O sea, el presidente actual no lleva ni 2 años completos, pero ella se está tirando a presidencia. Y ella muy descaradamente, teniendo 17 años, cuenta el relato que su padre le dijo: no te preocupes por una tarea, por la prueba de inglés, porque mañana no va a haber clase, un día antes del golpe de estado. Y ella sonríe y dice: no es que no existió golpe de estado. Si tu padre, que es uno de los generales más importantes en ese tiempo de Chile, en la Armada, que es el señor Matei, también acusado de delito de lesa humanidad, porque él firmó lo que es el tema de... ay, se me fue... Pero era una operación, la Operación Cóndor, donde iban matando discriminadamente. Y ella se sonríe diciendo: no, es que mi papá me dijo, no, es que no te preocupes que mañana no va a haber clase, así que no vas a tener esa prueba. Bueno, eso quiere decir que el padre tenía muy claro lo que se venía encima. El descaro es mucho, ¿no? Se reúne con oficiales
para las últimas instrucciones. Dice haberles hecho jurar a cada uno de ellos ante una réplica del sable de Bernardo Higgins que todo lo tratado en esa reunión debe ser mantenido en secreto. No es efectivo, fíjese, soy no sé quién. Salió en un libro que tenía a ninguno. Yo no recuerdo. Jura. Lo que sí él nos pidió. Y nos vamos a propaganda, si no me equivoco. De que esto era secreto, que no podía salir, por ejemplo, la decisión que me dio a mí. Desde el atentado contra el general Schneider, la OP se preparaba para enfrentar acciones violentas contra el régimen. El aparato de defensa, descontando el GAP, lo componían no más de 150 personas, 150 militantes. Nuestro armamento, digamos, tuvimos al final, al principio era un armamento muy escaso, el que venía de antes, digamos, del ELN. Tuvimos armamento que nos llegó el año 73, que eran AK-47, Kalashnikov 47 de factura coreana, con 120 tiros. Creo que eran 5 los lanzacohetes RPG-7. Nosotros teníamos parque para un primer combate. Las armas que estaban en Tomás Moro las había mandado Fidel. El GAP tenía una mayor provisión de armas, que eran básicamente armas que Allende, digamos, no las quería entregar por el temor, digamos, por el temor de que se usaran antes de tiempo, que fueran una provocación hacia el ejército. Luego que el MIR se retiró del GAP, pero qué el ilógico. Partido Socialista puso... Es una provocación al ejército en el mismo momento que fue recibido y aclamado la entrega de este armamento que se le entregó a Allende por parte de Cuba. Perdón, de parte de Fidel Castro. Es que ya era una provocación hasta tenerlas y no entregarlas al ejército. Entonces no me digan que esto no fue un caldo de cultivo, lo vuelvo a repetir. Todo, absolutamente todo, cultivó el terreno para un golpe de Estado. ¿Que me gustó el golpe de Estado? No, porque fue el mayor atentado ante la democracia. Sufrieron 17 años los chilenos, sufrieron hambre, sufrieron violencia, sufrieron violaciones a los derechos humanos, pero tampoco tapemos el sol con un dedo. Pasaron demasiadas cosas que no quisieron aceptar que estaban mal. Y lo único que provocaba era una radicalización de ambas polaridades. Así es simple. Con el dispositivo de seguridad presidencial exclusivamente a miembros de su colectividad, especialmente jóvenes que recibieron instrucción militar en Chile, en Cuba y en Corea del Norte. Sí, hice gestiones para de que un número muy limitado, por lo demás, de 30, 40 compañeros fueran a tomar cursos de armas. Era la misma gente que cuidaba a Fidel Castro que nos preparaba a nosotros. El adiestramiento o el entrenamiento que tengo, ¿no es cierto?, es en defensa personal, inteligencia, contrainteligencia en Cuba y en Corea. Nosotros teníamos algunas armas, pero que para 1000 personas. Ridículo para enfrentar esto. Es que no es el tema. Aunque sean 5 personas, significa que hay un hecho, y un hecho bien claro, que el señor Allende recibió armas de Fidel Castro. Es lo mismo que dijeran, ay, pues entonces, ¿cómo el señor, no sé, pues Piñera recibió, no dijo nada de las armas que recibió de tal parte? Y si supieran la escoba que hay en estos momentos, porque hay armamento militar en las calles, y ahora se sabe porque fue una corrupción muy grande que fue vendido por los mismos militares, pero le sacamos en cara, no es que el armamento fue regalado, no, el armamento debió haber sido entregado, todo armamento debe ser entregado. En Chile no es un privilegio, no es un derecho como en Estados Unidos tener un armamento, no es un derecho, es un privilegio. Y como privilegio, el señor Allende se metió ese privilegio donde mejor le cabía, aceptémoslo. Es que no lo ocupó, sí, pero los tuvo y los guardó. Con eso basta y sobra. Obviamente vas a ejercer una presión en el contrario diciendo que tienen armas y van a tener todo el derecho de decir que se están preparando para obviamente radicalizar y los atentados y etcétera, etcétera, porque tú mismo le estás entregando la excusa. De sus grupos armados, la OP confiaba en las organizaciones creadas en torno a las áreas industriales urbanas. Elaboramos un plan al interior del partido para preparar, digamos, a la militancia, para que consecutivamente ellos prepararan a los obreros, digamos, de las diferentes poblaciones y especialmente los botones industriales.
Los trabajadores podían actuar con palos, piedras, cócteles molotov e incluso tanquetas construidas con cargadores frontales. Se tratan de comprar algunas pistolas argentinas, digamos las Marcati, etc. Armamento popular también se empezó a crear allí porque no teníamos una vía de obtención de armamento con mayor poder. El diario comunista El Siglo del 11 de septiembre advertía lo que se avecinaba. La izquierda confiaba en que parte de las Fuerzas Armadas se alinearía con el gobierno para sofocar cualquier cuartelazo. Él esperaba que una parte del ejército y fundamentalmente de carabineros estuviera al lado nuestro. Eran fundamentales los cordones industriales, la movilización del pueblo, la lucha de los estudiantes, pero contando con un sector significativo del mundo militar. El jefe socialista consideraba que en caso de un golpe, Allende no debía refugiarse. ¿Se dan cuenta la poca realidad que tenían en ese momento? Tú en realidad en junio tuviste el tanquetazo y comprobaste que tú no estabas siendo apoyado por el ejército, por lo menos gran parte del ejército. Y después dice, no, es que los iban a apoyar. ¿Cómo? Si hasta el mismo padre de la señora Michelle Bachelet murió tratando de defender los derechos, su juramento de militar protegiendo a la patria por su propia gente, por sus propios compañeros. Entonces no me vengas a decir que tenías ayuda o que tenías el apoyo militar o gran parte de la milicia, cuando no era así. O sea, de verdad, es que ¿dónde estaban parados? Ese es el golpe de realidad que yo les decía que les faltaba. No lo tuvieron. Y desgraciadamente terminó en un golpe de Estado con 17 años de dictadura. Sí, ese es el problema. Algunos de sus correligionarios estimaban que debía buscar apoyo en las poblaciones y en los cordones industriales. Pero Altamirano pensaba que debía dirigirse a un regimiento leal al gobierno y allí organizar la resistencia a los facciosos. Porque ahí daba más tiempo para preparar una defensa, para que el pueblo saliera a las calles, para que, en fin. Los socialistas habían diseñado el llamado Plan Santiago, que consultaba anillos concéntricos de defensa en torno a la moneda. Ante eso nos planteamos que debería haber una resistencia en la moneda fuerte, basada, digamos, esencialmente en lo que es la escolta y los dos edificios de alrededor, obras públicas, digamos, y a otro lado otro ministerio. La idea era tomarse con gente para tener, digamos, una resistencia que durara. La misión exactamente a mí tenía que establecer un cerco en torno a la moneda, no a distancia inmediata. La moneda no se tocaba, salvo orden superior. El ataque al Palacio de la Moneda incluía también una acción frontal de los blindados. El envolvimiento del cordón industrial de Vicuña Maquena estaría a cargo de la Escuela de Infantería. El WIN controlaría el norte de la capital y el Maipo neutralizaría el cordón Cerrillos y Maipú. Después de la medianoche, el Plan Silencio sacará del aire a varias emisoras izquierdistas santiaguinas, mientras equipos de civiles y militares preparan los bandos que serán propagados por una cadena radial en contacto directo con el Ministerio de Defensa. El general de Carabineros, Jorge Urrutia, informa telefónicamente del alzamiento en Valparaíso. Inmediatamente recibo la orden de parte del presidente de que sea despertado todo el dispositivo en forma verbal, no sonora, para no despertar sospechas en los alrededores. A las 5 de la mañana, los Hawker Hunter, armados con 4 cañones de 30 milímetros y cohetes Nevis Sura, son alistados en Concepción para una misión que provocará impacto mundial. A las 6 de la mañana, los desplazamientos castrenses son demasiado evidentes. La escuadra está en Valparaíso y los hombres de Merino ocupan instalaciones claves del puerto y localidades vecinas. En un departamento de las Torres San Borja se activa la central de comunicaciones del aparato militar del Partido Socialista. Se empieza a avisar a todo el mundo. Y nosotros teníamos un lugar de concentración. El aparato tenía un lugar de concentración que estaba, digamos, en el Parque Cormu. Allende está en pie, mientras proliferan las señales de alarma. Pinochet no responde a las llamadas del ministro de Defensa, Orlando Letelier, y Lee está inubicable. Allende decide ir a la Moneda y los jóvenes de la Guardia Presidencial cogen rápidamente algunos lanzacohetes y ametralladoras pesadas. Ya, chicos. Aquí termina el videito, el capítulo de hoy. Ya. Voy a tirar el tercer capítulo ahora porque en realidad el siguiente capítulo de lo único que va a hablar es lo que pasa el día 11 de septiembre del 93 y con este terminamos por lo menos este documental.
ya después quedan otros 2 documentales que también voy a estar subiendo y que uno habla de los movimientos de la CIA en Chile. Así que sin nada más, si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escucha más, lo estaríamos viendo en el próximo capítulo del especial 11 de septiembre. Aún me salió medio raro, pero no importa. Aún me tengo que acostumbrar. Ya chicos, muchas gracias. Chao, chao.